Saben que para esta semana se descongelaron, hubo descongelamiento de alquileres, cómo se debe pagar la ley en la cuarentena y cuál será el impacto de los precios. A partir del 1 de abril, los inquilinos tendrán que abonar la diferencia entre el ajuste que estaba previsto y lo que se aplicó durante los últimos meses, entre otras cosas de las que pasaron con los alquileres esta semana. Pero para ello estamos comunicados con José Rosados, arquitecto y presidente de Reporte Inmobiliario Portal especializado. Buenos días, José. Federico Robeda y Ezequiel Elija te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto. ¿Estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. José, ¿cómo es esto que ya salió la semana pasada del descongelamiento de alquileres? Bueno, la realidad es que durante prácticamente un año, concretamente va a ser un año, los alquileres, los contratos que estaban vigentes, no podían sufrir aumentos, aún estuvieran pactados, y por otro lado también ante incumplimiento por parte de los inquilinos de no pago de alquileres, estaban también suspendidos los desalojos, ¿no? Y los procesos. Claro. Todo esto por un DNU. O sea, este DNU aparentemente a fin de mes va a quedar, va a dejar de estar vigente, y entonces a partir de dejar de estar vigente va a empezar un mecanismo, ¿no? De vuelta a la nueva normalidad, digamos, del mercado de alquileres, en el cual los contratos que no hayan sido cumplidos van a tener que ponerse al día en cuanto a aumentos, y eso está dispuesto que se pueda hacer mediante cuotas, un mínimo de 3, un máximo de 12, y bueno, pero la realidad es que esto se va a sumar también al pago del alquiler mensual. Obviamente, hay casos en los cuales esto va a complicar a aquellos inquilinos que o bien hayan perdido el trabajo o bien hayan visto reducir sus ingresos producto de la pandemia y de la crisis, y en otros casos, como puede ser gran parte de lo que es empleo público, que para nada sufrió ninguna de estas contracciones, deberían poder cumplir, ¿no? Con estos aumentos. José, ¿crees realmente que hay una nueva normalidad o que o sea, sí la hay socialmente en el mundo, ¿no? Pero quiero decir, con respecto a los alquileres, ¿crees que hay una nueva normalidad o es simplemente regularizar lo que se dio como no sé, ¿cómo es que se decía? Como recurso, como reacción ante la pandemia. Gracias. Sí, no, yo creo que en realidad en todos los órdenes vamos a tener que readecuar todo a una nueva situación. Esto es así, o sea, no es lo mismo estos días de marzo, de lo que eran hace un año atrás, cuando íbamos a entrar en un confinamiento, y bueno, la realidad es que esto impactó en la economía, impactó sobre todo en el sector privado. Sin duda. Y entonces esta situación va a tener que estar contemplada dentro del mercado en cuanto a precios, porque, digamos, si bien se habla, ¿no?, de aumentos de valores, de precios, en línea, así de manera general, yo creo que no es bueno extenderlo o decirlo de manera general, porque la realidad es que el mercado de alquileres está sumamente atomizado, no está en manos de unos pocos que son los que digitan los valores en todo el país. O sea, no es la misma la realidad de un departamento, por ejemplo, de 2 ambientes a 10 cuadras de la estación de Liniers, que uno en pleno Palermo Hollywood, en Puerto Madero. No es lo mismo González Catán que, por ejemplo, que Almagro. Entonces, son todas situaciones que deberán de adecuarse uno a uno, y en esto tiene que ver también cómo haya sido la relación contractual, si es en el caso de un alquiler que estaba vigente, entre propietario e inquilino, si ya habían hablado, si ya habían concertado durante todo este proceso, si se habían entendido. Eso justamente, a eso apuntaba, José, que también
digamos, hay las relaciones de alquileres entre el alquilando y el que alquila, pueden ser de muchas maneras, es decir, puede haber un trato muy cordial entre ambas partes, puede haber un trato muy tajante, digamos, hay mucho para variar de ese aspecto. Por otro lado, fue mucha la deuda que se ha creado en el sistema inmobiliario de alquiler, es decir, ¿hubo mucha gente que se acopló a este DNU en su momento o no tanta? Y la verdad que es difícil eso de determinarlo de una manera cierta, porque no hay datos concretos. Sí hay algunas encuestas que hicieron los colegios inmobiliarios a través de sus matriculados, ¿no? Que administran una parte de alquileres, no es el 100% de los alquileres. Claro. Y ahí en esos casos había llegado a que el 85% de los inquilinos había cumplido, algunos con atraso, pero que era un amplio porcentaje que había cumplido. Obviamente esto no es la totalidad. Y la verdad me gustaría volver a esto que hablamos antes, ¿no? Si me disculpas, que esta figura de tratar de enfrentar al inquilino y al propietario, la verdad que no es así como funciona. Las partes son complementarias. No puede existir inquilino sin que del otro lado haya un propietario, y tampoco puede existir un propietario que obtenga una renta si del otro lado no tiene alguien al que le pueda alquilar. Entonces, la realidad es que cuando hay esta conciencia y un respeto, y las partes se entienden, negocian, obviamente, y llegan a un acuerdo, la verdad que esa es la mejor manera, y esa es la manera como en general se viene manejando en gran parte del territorio argentino, los alquileres. Claro. Buen día, José. Ezequiel te saluda. ¿Qué tal? Es un gusto. Vos sabés que estuve el fin de semana caminando y yo siempre miro, o sea, microcentro, ubicación, microcentro. Veo que, bueno, con el tema de la pandemia, ¿qué sucedió? Que hay muchas oficinas y muchos locales que están totalmente con un cartel, directamente. Es increíble. Es increíble. Entonces, y eso va a contramano de la demanda del alquiler de la vivienda para uso familiar. O sea, hay mucha oferta en el rubro oficina, el rubro local, y hay, contrariamente, o no sé si contrariamente, pero no sé cómo estará el tema de la vivienda familiar. ¿Cómo lo ves eso? Porque ahora, a la hora de armar un precio, a la hora de fijar un aumento, se van a poner las dos cosas en la balanza. Sí, por supuesto, son situaciones distintas, ¿no? El mercado locativo de locales comerciales es mucho más directo, inmediato, lo que sucede, ¿no? Cuando un comerciante no puede pagar el alquiler, baja la cortina inmediatamente, y bueno, y cierra el negocio. O sea, y después, digamos, es un negocio, es una actividad, no es lo que necesita para vivir una familia y demás. Entonces, eso la verdad que es así, el panorama de lo que es el microcentro, el macrocentro también, es prácticamente desolador cuando uno camina por lo que es la Valle. Por ejemplo, el otro día nosotros relevamos eso, contabilizamos la cantidad de locales que están cerrados sobre la Valle, entre Carlos Pellegrini y Florida, son 17 cerrados en oferta de alquiler o venta. Terrible. Después hay otro tanto que están cerrados, pero que no tienen cartel. O sea que la verdad... Bien que marcas esa diferencia, porque así que yo pensaba que eran muchos más de 17, pero ahí marcaste la diferencia. ¿Cómo? Los que tienen cartel y los que no tienen cartel y están cerrados. Claro, pero ya 17, que haya 17 en una arteria comercial, digamos, pleno centro, bueno, habla de cómo le pegó, impactó ahí doblemente, ¿no? El efecto de el confinamiento, el tema del teletrabajo, que... las oficinas que antes eran las que le daban gran parte de vida ahí, de actividad, el turismo, por otro lado, a los bares, todo eso fue sumamente afectado, tal cual. Entonces, afectó por ese lado y afectado obviamente después también, que es lo que se empieza a ver, que una vez que se reabrió,
a partir de noviembre y que se obtuvo cierta normalidad, no como antes, en cuanto a poder abrir y atender, el consumo no respondió, o sea, tampoco respondió, no le sirvió. Entonces ahí vamos a empezar a ver todavía más vacancia de locales comerciales, lamentablemente, ¿no? José, como decía cuando te presentaba, sos presidente de Reporte Inmobiliario, que es un portal especializado en la parte del rubro, ¿no? Correcto. Más allá de lo que estamos hablando, que yo me lo imagino que es más personalizado, más correspondiente a Buenos Aires, quizás acaba. ¿Te amplío o te extiendo más o menos las mismas preguntas o la misma explicación para la Argentina en general? ¿Tenés el reporte en sí te llegan reportes del resto del país o están más especializados en Cava o en Buenos Aires? No llegan. Nosotros tenemos información de localidades o plazas del interior, ¿no? Sobre todo Córdoba, Rosario, Mendoza también, pero la realidad es que tenemos mucha más pormenorizada, mucha más al detalle de lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué referencias te han llegado, por lo menos de Rosario, de Córdoba, que nombraste? ¿Vienen en paralelo con Buenos Aires? La situación de alquileres se está viviendo en todo el país. Obviamente no al nivel que por ahí se vive en lo que es Buenos Aires, ¿no? Por la concentración de población que existe, pero sí, por ejemplo, esta situación se replica en Rosario, en Córdoba y en todo el país, en todas las localidades. Y fueron también muy afectados porque, digamos, la nueva ley de alquileres trató de extender y de aplicar cosas de una manera muy general a todo el país, pero pensando más en cómo era el mercado de Buenos Aires, no del interior del país, que todavía es mucho más, así como hablábamos, mucho más uno a uno, mucho más del propietario, trato directo con el inquilino o el inmobiliario, pero mucho, digamos, de una manera mucho más uno a uno que por ahí es todavía acá en Buenos Aires. Y bueno, la verdad que lo afectó de la misma manera. Hay una demanda en todo el país de alquileres que sobrepasa a la oferta y lamentablemente esto se da también porque no hay otra alternativa como para poder acceder a una vivienda, porque la verdad que al no haber crédito hipotecario, digamos, pagable para alguien, un trabajador de clase media, incluso hasta de clase media alta, entonces no queda otro remedio que alquilar. Claro. José, ¿cuánto estiman que puede llegar a ser el aumento de un alquiler después de un año? No, un año sí, más de un año, ¿no? Congelamiento. Un año, casi un año. ¿Sí? Un año. La realidad es que lo más probable y lo que está sucediendo es que el propietario intente digamos, equiparar la inflación o las proyecciones de inflación que son del orden del 40%. Wow. Entonces, es evidente que eso, pero que es una realidad. ¿Cuál es el tema? Acá, digamos, los alquileres no es que aumenten, digamos, desproporcionadamente. Lo que cae es el peso, es el valor del peso. Claro. Lo que cuando hay aumentos de alquileres o lo que nosotros vivimos de aumento de cosas, es el peso el que se deprecia. Entonces, ese 40% que en el caso que se pueda lograr, en algunos países superior, en otros no, lo que representa es que no pierda el poder adquisitivo de lo que se está pagando de alquiler, el propietario. O sea, porque el propietario, con ese 40% que percibe, no es que compre más, no es que se haga millonario, va a recuperar y poder comprar lo mismo que hace un año atrás. De hecho, ¿por qué? Porque aumentaron las cosas
por inflación. De hecho, José, haciendo una analogía o una comparación al respecto, hoy en día se están aumentando los servicios casi un 50%. Vos estás diciendo de los alquileres en un 40%, los servicios van a aumentar un 50%. Más o menos la depreciación es la misma en ambos ejemplos, ¿me explico? Más Claro. que mal, menos que menos, con respecto al peso. Sí. José, ¿algún consejo, por último, como para ir cerrando, para el alquilador con respecto, o para el alquilando, con respecto de lo que se viene, algo que le puedas decir para el que esté escuchando? Y yo creo que siempre hay que ponerse un poco en los zapatos del otro, de la otra parte, ¿no? Porque eso es la mejor manera de ver. Si un propietario, por ejemplo, pretende un aumento exorbitante, el tema es que no va a tener del otro lado nadie que esté dispuesto o que pueda pagárselo. Claro. Y por el otro lado, el inquilino, en el caso de que también no quiera reconocer o no, digamos, o no pueda, ¿no? Obviamente, si no puede, no tiene otro remedio. Pero en el caso que no, tiene que reconocer aumentos que tienen que ser por esta vía que es la inflación. Lo que hay que poner en foco, y acá lo que no hay que desconocer, es que todos sufrimos este flagelo que es la inflación. Lo que hay que poner en foco es eso. Acá no es una pelea de recomposición que uno esté explotando a la otra parte, en líneas generales. Es la inflación, ese es el flagelo que estamos viviendo. Le agrego al comentario que claro, que uno tiene que estar preparado para que si te va a subir un alquiler es porque te va a subir todo lo demás. Y el inquilino lo sabe, el inquilino lo sabe. Y sí, pero a veces uno, hace un año que no le aumenta. Vos decís, salgo a buscar el auto al garage y justo, mirá que este mes aumentó, y la pucha, pero no, loco. Y vos decís, pero si vos estuvieras preparado ya para eso, o sea, incorporando que la inflación es así, que todo sube. José, muchísimas gracias por el tiempo, muy claro fue todo las explicaciones. Cualquier cosa que necesiten ustedes, On Radio y Las Chance quedan a disposición hacia ustedes. Un gusto y muy buena semana. Igualmente. Era José Rosados, presidente de Reporte Inmobiliario, portal especializado. Si alquilás, bancatela.